Señor te bendiga ahí donde tú te encuentras, en tu casita. Para nosotros, los pastores Méndez Vargas, es un privilegio poder llegar hasta tu hogar y que hoy podamos unirnos. Te invitamos, únete a nosotros y vamos a exaltar el nombre del Señor. No dudo que Dios trae una palabra preciosa para tu vida en ese altar familiar que sé que estás por comenzar. Que Dios le bendiga a cada uno, usted que está en su casa, viéndonos y escuchándonos. Únase con nosotros hoy, vamos a adorar el nombre del Señor. Amén. Puede ponerse de pie, cerrar sus ojos. Vamos a decirle al Señor: traigo mi perfume, hoy te quiero ungir. Derramo mi corazón, derramo mi corazón. Quiero ungir, hoy te quiero ungir. Derramo mi corazón, derramo mi corazón delante de ti, Jesús, y beso tus pies delante de todos. humillarnos delante de tu presencia.
bendiga y no te muevas, que el Señor va a hablar a tu vida hoy. Qué bendición saludarles a cada uno una vez más. Quiero que se una conmigo un momento al estudio de la palabra del Señor. Esta es la secuencia de una serie de enseñanzas que se titula Una iglesia en tu casa. El día de hoy vamos a continuar con las enseñanzas que hemos empezado con este tema. Esta es la cuarta parte de este tema. Quiero que abra su Biblia en el libro de Filemón, capítulo 1 y su versículo 2. Filemón, capítulo 1 y su versículo 2. Ya lo tiene, muy bien. Dice la palabra del Señor, honrando al Padre, honrando al Hijo y honrando al Santo Espíritu de Dios. Y a la amada hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Muy bien. Decíamos anteriormente que la iglesia al inicio se empezaba reuniendo solamente en las casas. En el siglo IV después de Jesucristo, la iglesia empezó a quedarse en el templo, que fue construido por Constantino, el primer emperador romano que se convirtió al cristianismo. Después de eso, la iglesia seguía en el templo, pero también hacía reuniones en las casas, a tal grado que el apóstol Pablo da ciertos saludos en sus cartas y hace mención la iglesia que está en su casa, la iglesia que está en tu casa, etc. Hemos visto anteriormente que cuando el apóstol Pablo escribía a los romanos, mencionaba a Epeneto, que decía que era el primer fruto de Acaya. Y decíamos de que Epeneto tiene un significado muy, pero muy especial, según el diccionario Strong de las palabras griegas y hebreas. Y en griego, Epeneto significa alabar por encima de las circunstancias, alabamos y adoramos al Señor. Luego vimos también que en la iglesia en Colosenses, el apóstol Pablo decía que se saludara ahí a un tal Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Y decíamos que Ninfas en griego significa novia que vela. La iglesia que aprende a tener reuniones en su casa, o que entendemos que usted y yo somos la iglesia y al estar en nuestra casa estamos velando. Somos la novia del Cordero que vela. También vimos que el apóstol Pablo escribe a los Corintios y dice: las iglesias de Asia os saludan, Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa. Vimos que Aquila y Priscila también tienen dos significados muy importantes en este asunto. Decíamos de que Aquila significa en griego águila y Priscila significa en griego antigua o anciana. Y hacíamos la comparación de Aquila como una visión sorprendente como las águilas, y que veíamos un poco acerca de Priscila como la madurez del cristiano. O sea que la iglesia, cuando se reúne en sus casas y entiende quiénes somos como hijos de Dios, tiene una buena visión y es madura. El día de hoy vamos a ver una cuarta iglesia que el apóstol Pablo saluda acá cuando escribe la carta de Filemón. Aquí en el capítulo 1, verso 2 dice: a la amada hermana Apia y Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Fíjese que aquí se habla de la iglesia de Filemón, pero fíjese que quiero hacer referencia a que esta iglesia, le recuerdo, no está hablando del templo, está hablando de la casa o de la iglesia que está en su casa. Pero se menciona aquí a un tal Arquipo. Este Arquipo dice que era compañero de milicia, en este caso del apóstol Pablo. Y Arquipo, me llama mucho la atención que Arquipo significa en griego domador de caballos. Qué interesante, domador de caballos. Y fíjese que para que usted y yo como iglesia tengamos nuestra iglesia en casa, fíjese que Arquipo, que significa domador de caballos, nos da un mensaje bastante interesante. Cuando la iglesia entiende que esa iglesia, que no son las cuatro paredes del templo, porque la gente equivoca que el templo es la iglesia es usted y soy yo. Cuando entendemos que usted y yo somos iglesia y tenemos reuniones no necesariamente en el templo, porque ahorita no se puede, fíjese que cuando empezamos a reconocernos como tal, como iglesia,
y empezamos a reunirnos como hoy en nuestra casa, fíjese que Arquipo aquí nos da un mensaje muy importante, porque Arquipo, que significa domador de caballos, eso tiene que ver con freno, inclusive con detenerse, dominio propio, en otras palabras. Fíjese que cuando usted va en un vehículo y de repente encuentra un semáforo, el semáforo le dice rojo, tiene que detenerse. Si está en verde, usted puede avanzar, pero usted necesita conocer eso. Usted necesita detenerse. Fíjese que en esta temporada la iglesia tiene que ser muy, pero muy disciplinada. La iglesia, no necesariamente estoy hablando de las congregaciones en los templos, estoy hablando de usted y yo, estamos hablando de nuestras familias. Tenemos que ser muy disciplinados. Se nos dijo, por ejemplo, no hay que salir de casa, hay que tener dominio. Se nos dijo de que había que lavarse las manos, había que tener algunas medidas de higiene. Excelente, pero hay gente que no tiene esa disciplina todavía. Hay gente que usted la ve en las calles como que nada. El presidente pues dio una orden que a partir del día lunes 13 de abril la gente tenía que andar cargando mascarillas. Hoy, si quería salir de casa, es muy interesante, es muy importante que Arquipo aquí nos dice que se necesita de un dominio, se necesita de ser un domador de caballos en este caso. Que Dios nos ayude realmente para tener la disciplina correcta en cuanto a esto. Arquipo realmente nos enseña, en este caso, como la iglesia que está en su casa, en este caso la iglesia de Filemón, que está en su casa, pero Arquipo acá nos enseña de que debemos de acatar las instrucciones a toda costa, y para ello se necesita dominio propio. Quédese en casa, no se mueva de ahí. Si no le es tan importante salir, no salga, quédese en su casa. Dios lo va a premiar y lo va a bendecir por eso. Me llama mucho la atención también que en Colosenses capítulo 4 y su versículo 17, Colosenses capítulo 4, versículo 17, siempre aquí el apóstol Pablo escribiendo, aquí en este caso a la iglesia que está en Colosas, capítulo 4 y su versículo 17, dice la escritura, decir a Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. ¿Quién? Arquipo. Decid a Arquipo, el mismo que Filemón está mencionando acá, que el apóstol Pablo está ahí mencionando la iglesia que está en su casa y menciona a este Filemón ahí cerca de. Y fíjese, quiero decirle algo. Aquí el apóstol Pablo ahí da una instrucción final para Arquipo. Y le dice a Arquipo, tienes que cumplir tu ministerio. Iglesia, estamos en casa, pero tenemos que cumplir el ministerio. Tenemos que cumplir la gran comisión. Alguien dice, pero ¿cómo le vamos a hacer ahora? No podemos salir. No importa. Usted y yo podemos seguir cumpliendo la gran comisión de predicar el evangelio a toda criatura. Y de predicar el evangelio a toda criatura. Esa es la gran comisión. ¿Cómo podemos hacerlo hoy? Bueno, tenemos muchas herramientas. Usted puede agarrar su teléfono, llamar a alguna persona, puede orar por alguien. Usted puede orar por algún enfermo por teléfono. Pero yo no soy pastor, no importa que no sea el pastor de la iglesia. Usted puede incluso hablarle, evangelizar a alguien. Hoy en la mañana, mi esposa habló con una persona que estaba enferma. Y fíjese que lastimosamente del famoso coronavirus. Claro, eso no le voy a decir dónde fue, ¿verdad? Estoy hablando de otro lugar, fuera incluso de Guatemala. Pero el punto es de que esta persona se entregó a Cristo por teléfono. Claro, esa persona tenía mucha necesidad del Señor. Usted y yo podemos agarrar las redes sociales, no las agarre para estar viendo o haciendo otras cosas. Mejor agarre su teléfono y mándele mensajes a las personas. Sigamos predicando el evangelio. En las luchas y en las pruebas, usted lo dijo, la iglesia sigue caminando. Así que sigamos predicando el evangelio. Cristo realmente nos va a pedir cuentas. Nos va a pedir cuentas. Arquipo acá nos enseña que es un domador de caballos, pero la última instrucción del apóstol Pablo es que le dice aquí a Arquipo, decida Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste del Señor. Iglesia, miremos que cumplamos el ministerio que hemos recibido del Señor. Sigamos compartiendo el evangelio,
Podemos hacerlo por las redes sociales, podemos hacerlo por la internet, podemos hacerlo por teléfono, pero sigamos predicando el evangelio. No importa, estamos dentro de casa, no podemos salir, no importa, pero sigamos compartiendo el evangelio. La iglesia en tu casa. Me gustaría un momentito orar contigo. Me gustaría que te unieras en un momentito ahí en adoración al Señor, pero yo sé que posiblemente haya alguien que esté allí en su casa que necesita con urgencia decirle al Señor hoy: yo quiero pedirle perdón al Señor. Quizás he pensado que la iglesia solamente son las 4 paredes. Hoy es una buena noche, es una buena oportunidad para que usted y yo nos unamos y le digamos al Señor: perdóname. Si usted quiere reconciliarse con el Señor, enhorabuena. Voy a invitarlo que le diga al Señor: perdóname, perdona mis errores, perdona mis faltas, perdona mis pecados, Señor. Dígale: Señor, yo te recibo en mi corazón, límpiame, santifícame, yo quiero hacer tu voluntad. Anhelamos, Señor, hacer tu voluntad. Te adoramos, Señor. El alto y sublime que habita la eternidad, y su nombre es el Santo de Israel, el que habita en las alturas y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu humilde y para vivificar el corazón quebrantado. Sea la gloria, honor
Gracias porque tú has sido bueno, porque tú has sido fiel. Gracias te damos por tu misericordia.